hermanos y hermanas en el Señor, un saludo. Estamos aquí una vez más por la gracia del Señor Jesucristo para tener el repaso de la lección de la escuela sabática. Es nuestra lección número 8 y tiene como título El poder de la resurrección de Cristo. El versículo que debemos de memorizar lo encontramos en el libro de Primera de Corintios, el versículo número 14, Primera de Corintios capítulo 15, los versículos 14 y el versículo número 17. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y la fe de ustedes también es vana. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. Vamos a inclinar el rostro para pedir, como es costumbre, la dirección del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Pedimos tu dirección al repasar esta lección de la escuela sabática. Queremos pedirte, como siempre te suplicamos en este canal, que nos ayudes a poner en práctica lo que vamos a aprender. Quédate con nosotros, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, esta lección gira en torno a 4 pensamientos principales. La primera es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, como veremos, comienza afirmando la realidad histórica de la resurrección del Señor Jesús. Y para esto vamos a ver que él cita testigos oculares, personas que vieron al Señor Jesús resucitado. El tema número 2 es la resurrección de los muertos. Pablo argumenta que si Cristo resucitó de entre los muertos, entonces los creyentes también serán resucitados. La idea número 3 es la naturaleza del cuerpo resucitado. Esto significa que Pablo explica con qué tipo de cuerpo se levantarán los muertos. Usa metáforas, como veremos, de una semilla que se convierte en planta. Y es que en el tiempo del apóstol San Pablo, los grecorromanos creían en un dualismo, que el cuerpo era malo y que el espíritu que supuestamente estaba dentro del cuerpo, cuando ese cuerpo moría, pues este espíritu quedaba libre. No apreciaban el cuerpo, pero como veremos aquí, hay palabras muy importantes que vamos a estudiar, donde el apóstol San Pablo refuta esta teoría. Por lo menos hay 3 palabras que son muy interesantes que explicaremos. La palabra anastasis necrón en griego, la palabra soma psiquicón y la palabra soma neumaticón. ¿Qué significa esto? Bueno, estas palabras son tan importantes que nos dejará claro que el cuerpo y el espíritu, mis queridos hermanos, forman la vida y que con ese espíritu sale del cuerpo y que va a Dios, simplemente dejamos de existir. No hay un alma inmortal. Y en estas palabras que Él nos usa para hablar de la resurrección y de los cuerpos que tendrán los resucitados, esto queda muy bien explicado. La cuarta idea principal es la victoria sobre la muerte. El clima de este capítulo y de la enseñanza es una declaración triunfante de que la muerte ha sido vencida mediante Cristo Jesús. Así que, mis queridos hermanos, será un estudio muy interesante. Espero que al terminar este estudio nosotros podamos tener la confianza y la seguridad que no tenían los corintios de que el Señor Jesús había resucitado de los muertos
y que esa resurrección es nuestra garantía de que nosotros vamos a estar con Él por la eternidad. El día domingo tiene como título Proclamando la resurrección de Cristo. Leemos en Primera de Corintios, capítulo 15, los versículos del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí nos dice la introducción de este día que Pablo comienza Primera de Corintios centrándose en el Evangelio. Dice, número 1, lo que predicó a los corintios. Ellos lo recibieron, se mantuvieron firmes en este mensaje que él había predicado, fueron salvados por él. Esta introducción prepara al lector para lo que sigue en el capítulo y muestra cuán esencial es la resurrección de Cristo para nuestra salvación. Si leemos en Romano, por ejemplo, el capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Qué interesante que aquí dice que para ser salvo hay que creer que el Señor Jesús resucitó de los muertos. Aquí en esta lección de la escuela sabática se nos dice en este día específico que cada uno de nosotros, si somos salvos, si hemos aceptado a nuestro Señor como nuestro Salvador, debemos proclamar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 24 y versículo 47, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió al entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La lección nos dice quienes proclaman que Cristo ha resucitado deben, hermanos, creer primero que su resurrección es un hecho histórico. Pablo cita en Primera de Corintios capítulo 15 versículos 5 al 8 y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y nosotros, el Espíritu Santo nos convence de que estos testigos son reales, que existieron y que realmente vieron al Señor Jesús. Por lo tanto, es un hecho histórico. Esto sucedió. No es una falacia, no es un invento del apóstol San Pablo, sino que realmente es un hecho que fue literalmente
verdadero. Nuestra fe debe estar basado en este hecho histórico. Así que si tú y yo creemos que somos salvos, debemos proclamar que nuestra fe está fundada en la resurrección de Cristo Jesús. Nos vamos al día lunes. El día lunes tiene como título El Cristo resucitado, nuestra única esperanza. Leemos en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 14 al 18. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Bueno, mis queridos hermanos, cuán grave es no creer en la resurrección del Señor Jesucristo. Bueno, es tan grave como ser mentirosos, predicar una mentira, una falacia. Aquí dice, Pablo dice que si no hay resurrección de los muertos y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana. Nuestra fe también es vana. Somos unos testigos falsos. Seguimos en nuestros pecados. Y por supuesto, si Cristo no resucitó, quienes murieron todos a través de la historia están completamente perdidos. Y nosotros no solo engañamos, sino que estamos sin esperanza. Por lo tanto, creer en nuestra única esperanza es lo único que realmente le da sentido y valor a la predicación del Evangelio. Miren qué interesante. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Somos justificados gratuitamente por Jesús. Pero si no creemos en su resurrección, entonces el mensaje que predicamos no tiene poder. Estamos perdidos. ¿De qué nos vale predicar? Cada día, mis queridos hermanos, hay personas que están descansando en el Señor. Hoy, como nunca, hay hermanos que están bajando a la sepultura y que mueren con la esperanza de la resurrección. Imagínate que esto no fuera verdad. Gracias a Dios, hay testigos, dice el apóstol San Pablo, y algunos todavía estaban vivos. Él lo había visto y con fuerza y con poder nos hace llegar este mensaje de que el Señor resucitó. Por lo tanto, tú y yo tenemos la esperanza, si nos toca descansar, de resucitar en Cristo Jesús. Ya que se nos habla de algunas palabras como kenos, que tiene que ver con la palabra que se usa para vana, y es una palabra que, bueno, está en discusión y que realmente pues no tiene tanta importancia, porque Cristo sí resucitó. Lo que seguramente significará es que sí es vana, es lo que ya estamos explicando. Simplemente entonces nuestra predicación no sirve para nada. Y hay otra palabra que es la palabra mataios en griego, que esta palabra es un escenario en el que si no existiera la resurrección, la fe se describe como inútil, ¿verdad? Estamos usando sinónimos para recalcar que si la resurrección no es una realidad, tú y yo estamos perdidos, no tenemos esperanza. Pero gracias al Señor que Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros y que gracias a Él nosotros tenemos también la esperanza, si descansamos en Él, de tener vida eterna. Nos vamos al día martes. El día martes tiene como título Cristo,
la primicia. Muy bien, leemos en el día martes en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida. Muy bien, este pasaje llama a Cristo la primicia y también llama a aquellos que resucitaron. Cuando Cristo resucitó, también las primicias. Estas primicias estaban ejemplificadas en una fiesta que se celebraba en el santuario o una ceremonias que se hacían, y era que el sacerdote presentaba antes de la cosecha una gavilla y la mecía. No se podía en ninguna forma cosechar todos los campos si esta primicia no se presentaba delante del pueblo. El sacerdote la mecía, y como veremos en una cita, quedará bien explicado por el espíritu de profecía. Ahora, no hay ninguna contradicción. Si leemos en el libro de Colosenses capítulo 1 y versículo 18, ahí se nos dice el primogénito entre los muertos. Este texto se traduce como el principal. Si Cristo no ha resucitado, mis queridos hermanos, nadie pudiera ir al cielo. Así que la palabra primicias se puede decir que Cristo es el principal. Hubieron muchas personas que resucitaron cuando Él resucitó y esas personas se fueron al cielo a morar con Cristo por la eternidad. Cristo resucitó a otras personas en su ministerio público cuando estuvo en la tierra, como Lázaro, la hija de la viuda o el hijo de la viuda de Naim, pero todas esas personas murieron, no tuvieron la vida eterna. No sé si resucitarían o si murieron antes que Cristo muriera en la cruz del Calvario y se los llevó al cielo. Posiblemente estaban vivos Lázaro y esas personas que resucitó. Lo cierto es que volvieron a morir. Pero con la resurrección de Cristo, todos los muertos que descansan en Él saldrán de sus tumbas. Así que hay un orden. Cristo, el principal, el primogénito de los muertos, sin Él no hay esperanza. Después, Cristo resucitó cuando Él se levantó de la tumba a muchas personas que aparecieron, dice la palabra del Señor, a otras personas, y después entonces vendrá lo que estamos esperando, la cosecha final, donde todos los muertos se levantarán y oirán la voz del Señor Jesús. Y aquí se nos explica algunas cosas más, por ejemplo, el sometimiento de Jesús cuando el Señor venga y todo esto se acabe, visto por el ejemplo de Adán. Adán no cumplió la voluntad del Señor, no se sometió al Señor. Sin embargo, Cristo se someterá voluntariamente a su Padre celestial. También vemos aquí en este día que hay un pasaje que aparentemente es complicado y es el pasaje que está en Primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 29, donde Pablo usa un argumento. Y es que estaban confundidos los corintios, porque algunos dicen que se bautizaban por los muertos. Pablo no está diciendo que hay que hacer esto. Está usando un argumento que si ellos se bautizaban por los muertos, ¿cómo es que al mismo tiempo esa inconsistencia de decir que se bautizaban y que no había resurrección? El pasaje dice de otro modo, ¿qué harán? Dice él, los que se bautizan por los muertos. Usa la tercera persona. ¿Qué harán ellos, verdad? Los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan, porque pues se bautizan por los muertos. O sea, ella estaba usando un argumento de algo que hacían ellos
y usó ese mismo ejemplo para decirle, ustedes están confundidos. Dice que se bautizan por los muertos, pero ¿y para qué lo hacen si al mismo tiempo dicen que no hay resurrección? Pero como vemos aquí, en ninguna forma Pablo está diciendo que esto es así. Y entonces la autora escribe aquí que se han presentado varias sugerencias, pero la mejor forma de interpretarla es como una referencia a la decisión de algunos de ser bautizados para poder volver a encontrarse en la resurrección con sus seres queridos y fallecidos. O sea, eso sucede cada rato. El padre ha orado por sus hijos, la madre, y estos hijos, mientras estuvo vivo, esos seres queridos no quisieron entregarse al Señor. Pero una vez que descansan en la tumba, ese amor por esos progenitores, por sus padres, estas personas deciden, bueno, voy a bautizarme por el testimonio que ellos me dieron para encontrarme con ellos cuando venga el Señor. Dice aquí también puede referirse a la decisión de ser bautizados en respuesta a la vida ejemplar de aquellos que habían muerto en Cristo, como estamos explicando. Este caso se referiría, pues, a personas que se bautizan no en lugar de los muertos, sino a causa de los muertos. Y es que nosotros sabemos que, por ejemplo, los mormones, la iglesia de los santos de los últimos días, sí practica esta ceremonia. Por supuesto, ellos tienen una doctrina equivocada y es creer que los muertos están vivos en algún lugar. Pero en el libro de Eclesiastés y muchos pasajes más dicen que los muertos descansan, no saben absolutamente nada. Su amor, su odio, todo pereció. Ellos no saben, están esperando la resurrección de los muertos. Porque si no, hermanos, si los muertos, el cuerpo descansara y se libera el alma, ¿para qué estamos esperando la resurrección, verdad? ¿Para qué volver a unir esa alma que supuestamente está viva en el cielo con el cuerpo que ya está todo descompuesto, que no hay absolutamente nada, porque no queda nada, se vuelve polvo? Pero como veremos en este estudio, es muy interesante porque Pablo habla de una resurrección física del cuerpo en el cual el aliento de vida vuelve a la persona, a ese polvo, y entonces cuando está junto, ese espíritu que Dios le da junto con el cuerpo, resucita. Pero vamos a estudiar eso más profundamente en los próximos días. Así que el punto central de esto es que Cristo es el primogénito, no en el sentido de primero, sino el más importante. Él nos dice a nosotros que como Él resucitó, nosotros resucitamos en Él. Y aquí también usa la analogía del bautismo, donde Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y Colosenses capítulo 2 y versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que como vemos, el bautismo es una analogía, un símbolo, es una tumba. Por eso el bautismo que enseña la Biblia, la doctrina del bautismo, es aquel en el cual el candidato, el que acepta públicamente a Jesús, es sepultado completamente debajo del agua, como una tumba, y cuando se levanta de esa tumba líquida, entonces ha resucitado a vida eterna. Su nombre es escrito en el libro de la vida. Por lo tanto, cualquier otro bautismo de aspersión o cualquier otra clase no es un bautismo bíblico. Así que si tú no te has bautizado en una tumba líquida como símbolo, la palabra bautizar en griego significa sumergir, sumergir completamente a una persona. Si tú no tienes ese bautismo, tú
no estás bautizado de verdad. Y si estás escuchando este video, sería bueno que buscaras una iglesia, un pastor adventista, un anciano, un dirigente, que te pueda dar un estudio bíblico acerca de esto, porque el bautismo es un símbolo de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría leer una cita que está en El deseado de todas las gentes, páginas 729 y 730, donde nos explica bien qué significa eh, las primicias. Dice lo siguiente: Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies, así también Cristo. Las primicias representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Y muy bien, está muy clara esta cita. Si no entiendes, pues la vuelves a leer y nos vamos para el día miércoles. El día miércoles tiene como título El cuerpo resucitado. Muy bien, el apóstol San Pablo comienza esta sección planteando dos preguntas. En primer lugar, Primera de Corintios, versículo 35 del capítulo 15 dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y Pablo va a responder estas preguntas. Va a usar 4 analogías. La primera analogía es la de las semillas, pero vamos a leer primero el pasaje para ver la respuesta bíblica. La encontramos en el libro de Corintios, el capítulo 15, los versículos del 36 al 41. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes, y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Muy bien, como dijimos, la primera analogía que Pablo utiliza para que los hermanos de Corinto y nosotros podamos entender cómo serán los cuerpos es que Pablo primero utiliza el grano de una semilla. Se siembra ese grano de la semilla, muere allí, es sepultado, y luego Dios con su poder hace que esa plantita pueda crecer. En otras palabras, nosotros no sabemos qué pasa en, 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 en esa planta, cómo es que Dios la hace crecer. Es un milagro de Dios. Así será la resurrección de los muertos. Será un milagro. En segundo lugar, creo que esto es muy importante, usa la analogía de los cuerpos. Pablo dice que habían varios cuerpos, que esos cuerpos
Dios los dio para que esos cuerpos pudieran adaptarse al sistema de vida, al entorno donde ellos se desarrollaban o vivían. Había seres que tenían cuerpos animales, había unos que estaban en el mar, como los peces, y otros que están en la tierra. Y así de esa misma manera, el apóstol San Pablo nos dice que nosotros también tenemos un cuerpo que puede vivir en esta tierra, pero que cuando nosotros vayamos al cielo, vamos a tener un cuerpo glorificado. Luego, aquí se usa la idea de que hay cuerpos como el que tenemos nosotros ahora, que es un cuerpo mortal, un cuerpo que se corrompe, y hay un cuerpo que ya dijimos, Dios nos va a dar, que es diferente, las partículas no serán iguales, es un cuerpo glorificado. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos algunas palabras que Pablo usa en griego, que si hubiera pastores que realmente fueran sinceros, aunque creyeran esas doctrinas de que el alma o el espíritu está separado del cuerpo y que cuando uno muere el espíritu queda libre, porque esas creencias de Platón, Aristóteles, de los grecorromanos en el tiempo del apóstol San Pablo se han infiltrado dentro de la iglesia. Y si usted ha ido a algún entierro, algún funeral, a otra iglesia, usted escucha que la persona que ha descansado se va al cielo. Es muy interesante. Yo fui a un funeral a una de estas iglesias y casi siempre en estas iglesias de estas denominaciones a todo el mundo lo manda para el cielo. Pero da la casualidad que yo estaba sentado al lado de una persona que conocía al difunto. Y cuando lo mandó al cielo, esta persona le dijo al otro, yo estaba, no es que yo quería escuchar el chisme, palabra que no, yo estaba justo ahí y esta persona comenta, si el pastor supiera que este hombre murió teniendo dos esposas y que a lo mejor en vez de ir al cielo, se va a ir para el infierno. Porque esta persona también cree que como el alma es inmortal, si no va al cielo, se va al infierno ahora mismo, está en algún lugar ardiendo, cosa que la Biblia, mis queridos hermanos, no enseña. Habrá un infierno final donde las personas serán consumidas y no existirán nunca más. Lamentablemente, Dios hará esa extraña obra y pagará a cada uno según lo que estas personas o nosotros hayamos hecho. Pero aquí hay palabras, por ejemplo, como anastasis necrón. Esta palabra significa literalmente, cuando el apóstol San Pablo la usa, que los muertos se van a levantar. Será un evento físico y no solo una idea espiritual. El cuerpo se levantará de la tumba cuando Dios devuelva el espíritu. Esta palabra proviene de ana, que significa arriba, y istemí, que es ponerse de pie, ¿verdad? Anastasis necrón, los muertos se levantarán de sus tumbas, saldrán. Ahora imagínense, ¿para qué Dios va a traer el espíritu? Para que se una a ese cuerpo y meterlo prisionero de nuevo. No tiene sentido, ¿no? Si están allá gozando ya de la vida celestial, ¿para qué Dios los va a bajar? Y no digamos, imagínense, aquel pastor mandó al joven para el cielo. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Se va a corregir? No, mis queridos hermanos. Esta palabra, anastasis necrón, nos dice que la resurrección será un evento completamente físico y espiritual, porque se van a unir, mis queridos hermanos, estos elementos y se levantará el espíritu, neuma, que es la palabra que se usa para espíritu. No es un alma que está separada de nuestro cuerpo, es una unión que da la vida. Luego se utiliza aquí una palabra que es soma psiquicón. La palabra psiquicón es la palabra que nosotros usamos para psicología. Significa cuerpo físico y tangible. Es un adjetivo. La palabra aquí, psiquicón, se usa como adjetivo derivado de psique, alma o vida animal.
se refiere al cuerpo actual que está animado por el alma natural, el cual es corruptible y mortal. O sea, nosotros, ahora mismo el apóstol San Pablo nos dice que este cuerpo que nosotros tenemos es un cuerpo mortal, incorruptible, incluye el espíritu, el aliento que tenemos. No hay nada que sea inmortal en nosotros. Hermano, no se deje engañar. Primera de Timoteo 6 dice que el único, yo no sé por qué a veces queremos buscar otras ideas. Si la Biblia claramente dice que el único que es inmortal solamente es Dios. Pablo dice que nosotros estamos buscando esa inmortalidad. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, dice que el alma que pecare, si queremos buscar esa traducción, que en realidad es una traducción que no es muy buena, porque en realidad es espíritu, aire, el alma que pecare, pero vamos a usarla como la usan para decir que el alma es inmortal. El alma que pecare, esa morirá. No hay alma inmortal en nosotros, somos mortales, un cuerpo corrupto, y el apóstol San Pablo usa estas expresiones para que podamos entenderlo. Luego en este pasaje usa la palabra soma, neumático. Soma es la palabra para cuerpo. Neumático es espíritu. Neumaticón, ¿verdad? Neuma, de ahí viene la palabra neumático, que se echa aire. Esta palabra soma neumaticón es un adjetivo también derivado de neuma, que significa espíritu, aire, aliento, vida, y describe el cuerpo resucitado que será animado, dice, y lleno del Espíritu. Dios es el Espíritu que nos volverá a dar la vida, se nos soplará ese aliento y esos muertos se levantarán, mis queridos hermanos, para alabar y glorificar a Dios. Entonces aquí se nos habla de dos cuerpos. Aquí se nos habla en la lección de una continuidad y una incontinuidad al mismo tiempo. La continuidad, y escúchalo bien, yo he predicado de esto, predico y la gente me viene a preguntar si cuando estemos en el cielo nos vamos a acordar, si cuando estamos en el cielo nos vamos a conocer. Mi querido hermano, el ejemplo más grande de una resurrección es la de nuestro Señor Jesucristo. Y las personas que resucitaron, Lázaro se levantó de los muertos, conocía a su hermana, fue a un banquete, comió. La hija o el hijo de la viuda de Naín conoció a su mamá. Nos vamos a conocer. Voy a dar una cita del Espíritu de Profecía, donde se nos dice claramente que cuando estemos en el cielo vas a conocer a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tu madre. Y también lo triste de esto es que si no están en el cielo, también vas a verlos cuando se pierden por la eternidad. Ese es un tema aparte que no tengo tiempo para explicar. ¿Cuál es la continuidad? Que cuando resucitemos, cuando Dios transforme nuestro cuerpo, nosotros vamos a tener un cuerpo diferente, pero nos vamos a acordar, nos vamos a conocer y veremos esta cita. Y hay muchas citas muy interesantes con referente a esto. ¿Cuál es la incontinuidad? La incontinuidad, bueno, es que nuestro cuerpo será glorificado. No vamos a continuar con este cuerpo incorruptible que muere cada día. Déjame hacer un resumen para que podamos entender. La continuidad es que vamos a resucitar y nos vamos a conocer. Vamos a seguir viviendo. Es más, Elena G. de White dice que así como morimos, así nos levantaremos. Que lo último que estábamos haciendo será lo que nos vamos a recordar. Como veremos en este estudio, será un abrir y cerrar de ojos, aunque la muerte es tan dolorosa, aunque sufrimos tanto cuando tenemos una pérdida. Mis queridos hermanos, cuando nos levantemos de los muertos, es como si nos hubiéramos acabado de acostar. Así que la continuidad es que vamos a seguir viviendo, recordando y conociendo a los amigos. La incontinuidad es que nuestro cuerpo no será el mismo. Nosotros tendremos un cuerpo glorificado. No me pregunte cómo será. ¿Será espiritual? ¿Será como el Señor Jesús? ¿Tenía Jesús cuerpo? Sí. Él tenía cuerpo. ¿Lo reconocieron los discípulos? Claro que sí. Todos lo reconocieron. Era un cuerpo glorificado. Los que salieron de la tumba, dice que
cuando esas personas resucitaron, fueron a visitar a personas antes de irse con Cristo hacia la patria celestial. ¿Los conocieron? Por supuesto que sí. Así que, mis queridos hermanos, Pablo usa estos argumentos, usa estos ejemplos para que nosotros podamos entender, mis queridos hermanos, que habrá un cuerpo resucitado con el aliento de vida. Eso formará el cuerpo, nada más que será un cuerpo inmortal. Permita leerle una cita del Espíritu de Profecía si no pude explicárselo bien. Vamos a leer una cita que está en La Fe por la cual vivo. Es una matutina y hay muchas citas más, hermanos. Solo escogí esta, el 23 de junio, la página 182. Dice, la resurrección de Jesús fue una muestra de la resurrección final de todos los que duermen con él. El cuerpo resucitado del Salvador, su semblante, el acento de su voz eran familiares a sus seguidores. De la misma manera, se levantarán los que duermen en Jesús. Conoceremos a nuestros amigos del mismo modo como los discípulos conocieron a Jesús. Pueden haber estado deformados, enfermos o desfigurados en esta vida mortal. No obstante, en su cuerpo resucitado y glorificado se conservará perfectamente su identidad individual y reconoceremos en el rostro radiante, con la luz reflejada del rostro de Jesús, los rasgos de los que amamos. Esta cita es muy clara y esta resurrección, el estudio que estamos teniendo, es la esperanza más grande que tenemos. Yo tengo muchos amigos que han descansado. Mi hermana ya descansó. En esta iglesia donde soy miembro, ya han muerto varios miembros. Y la esperanza, y ¿sabes qué? Casi todo me ha tocado tener que dirigir esos funerales. Un día triste, pero con esperanza, porque dice el apóstol San Pablo que los que mueren en Cristo sufren, pero con esperanza. Así que yo te animo a que podamos creer en la resurrección. Tú y yo saldremos de la tumba, así como somos, nada más que un cuerpo inmortal. ¡Qué alegría será reunirnos con nuestros seres queridos, con nuestros padres y aún aquellos que han tenido un dolor tan grande de haber perdido a sus hijos! Muy bien, hermanos, nos vamos al día jueves. El día jueves tiene como título La victoria final sobre la muerte. Muy bien, leemos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 54 al 57, una de las promesas más hermosas de la palabra del Señor. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, algún día la muerte no será más. Todo esto se acabará. Aquí nos dice lo siguiente: cerramos los ojos al morir. Y lo siguiente que experimentaremos será la segunda venida de Jesús, cuando nos resucite de entre los muertos. No importa cuándo haya muerto un creyente, incluso hace miles de años, en un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos
transformados. Aquí se nos enseña claramente lo que tú y yo sabemos. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Morimos cada día. Yo miro como el tiempo para mí, ¿verdad? Es una falacia. Decimos, qué rápido pasa el tiempo. Ya estamos a punto de acabar el año 2026. Cada año que pasa, si el Señor no viene, me acerco al final de mi vida en esta tierra. Pero yo quiero hacerlo con la esperanza de que el Señor me levantará si tengo que descansar. Sabemos que los últimos acontecimientos serán rápidos. Sabremos que habrá una última generación. Voy a grabar un video con este asunto de la última generación, porque de que va a haber una última generación, va a haber, negar eso es ridículo. Alguien estará vivo cuando Cristo venga. La última generación, aquellos que se irán sin morir, sin ver la muerte. Esa es la última generación. Luego vienen los problemas teológicos, pero yo lo tengo muy claro, ¿verdad, mis queridos hermanos? Si me toca vivir en esa época, en ese periodo, bueno, me iré sin ver la muerte. Si me toca descansar, tengo la esperanza de que Cristo me levantará y me dará la vida eterna. Y en esta semana debemos de consolarnos con esa esperanza. Algún día el Señor nos levantará y tendremos ese cuerpo glorificado. Yo quiero tenerlo. ¿Y tú lo crees? ¿O estamos igual que los corintios, pensando que esto no es verdad? Mis queridos hermanos, la palabra del Señor nunca ha fallado. Nosotros no estuvimos allí. No le podemos preguntar en persona a las 500 personas y a todos los demás que vieron al Señor Jesús, pero tenemos el testimonio poderoso de ellos. No solo tenemos el testimonio, sino que el Espíritu Santo testifica en nuestra mente de que el Señor ha resucitado. Y en el libro de Apocalipsis se presenta con la llave de la vida. Yo quiero estar ahí, te invito. Yo quiero encontrarme contigo en ese lugar, recordarte, hablar, conversar y sobre todas las cosas, ver a nuestro Señor Jesús. Qué día más glorioso será ese. Que el Señor te bendiga y que realmente tus pensamientos al estudiar esta lección se dirijan a la bendita esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias por ver este video. Compártelo. Envíame tu comentario si lo tienes, alguna pregunta o también un like para que esto pueda estar allí entre los otros videos y otros puedan también escuchar acerca de este mensaje de salvación. Hasta la próxima semana.